Molt excel·lent, president de les Corts Valencianes, Enric Morera. Gràcies per acompanyar-nos en esta segona part d'este matí dens, en el que estem parlant d'una cosa que preocupa en general a tota la ciutadania espanyola, però alguns espanyols més que uns altres. En el cas nostre som 5 milions de ciutadans extremadament preocupats, i extremadament preocupats perquè el mandat constitucional de configurar comunitats autònomes amb una sèrie de competències que mira per on són competències, la majoria de les quals afecten la vida quotidiana de les persones, perquè són serveis socials bàsics. Resulta que aquesta transferència de competències no ha anat acompanyada, pel que sembla, pel que estem constatant, i este matí hem constatat, amb un sistema de finançament adequat. Aquesta és l'evidència. No adequat en general i no adequat en particular per a algunes comunitats autònomes. I este matí 4 experts de primer nivell, en el cas de Toni Zabalza, que tinc a la meva dreta, d'Àngel de la Fuente, de Joan Rosselló i de Francisco Pérez, han fet 4 magnífiques intervencions per a posar les bases d'allò que volíem al principi, en la meva primera intervenció, dir fer un debat rigorós, argumentat, rigorós, per a veure com podem solucionar aquesta asimetria entre càrrega de responsabilitats polítiques i de serveis i la dotació de recursos per a fer-ho bé. Tan senzill com això. Hem vist els vicis que han adornat la intervenció de Joan Rosselló. Està realment... Jo veig Àngel Ortí per allà, que va estar en la Comissió Bilateral de Transferències al principi de la història de la Generalitat, i la veritat va donar un toc de realisme de com es fan les coses. Moltes vegades, això que he dit jo al principi, que vas a Madrid, te donen una sèrie d'indicadors i tal, i diu, això que ho ha decidit l'Espírit Sant o qui ha decidit? Perquè mai no t'expliquen suficient per què les coses són com són i res. Té aquesta situació una miqueta, no sé com dir-ho, poc seriosa, tot sigui de pas, perquè afecta la vida de la gent, i estem parlant de coses molt importants. O les altres intervencions, la que ha plantejat Àngel, d'aquest dualisme entre els experts, de coses que sí que tots estan d'acord, però també les executives diferents, i per això estem així. La proposta que fa Toni Zabalza, que és una proposta molt treballada i que pretenia donar una solució a aquestes desigualtats, a aquesta situació que he plantejat al principi, desigualtats, asimetries i incomoditats, com ha dit Anna Balletbó, incomoditats que se planteja entre uns i altres perquè no es veu que la cosa a cada cas se li donen els recursos suficients. I finalment la intervenció del professor Paco Pérez, que realment en la línia de lo que ja ha treballat l'IBIE, que AVE ha ajudat a pensar junt amb l'IBIE en el que la comissió d'experts, José Antonio, que abans no t'he citat i t'he vist allí, José Antonio Pérez García, i els altres experts que estan per aquí, que sí que realment han fet allò que he dit, una senda per la que estem caminant tots, almenys amb bastant consens així, en el territori valencià. Tot això ha posat les bases perquè ara se pugui obrir un debat realment interessant. Jo sé que n'hi ha molt d'interès en intervindre. Jo crec que el tema està molt obert, tot i que argumentativament el tema ja té una certa solidesa. I per tant, ara el que toca és que demaneu la paraula i els 4 ponents intentaré intervindre el mínim possible en la doble condició de professor d'economia però també de conseller, però sobretot per a ells intentem fer les preguntes curtes, precises, interrogants, reflexions, però sempre curtes, i no podrà intervindre molta gent. Paraules? Per favor, vos identifiqueu i així jo puc prendre nota. A veure, allà darrere n'hi ha una persona, primera,
Com? Paco Alcalá. Així també farem un bloc de 3 preguntes. Perdó? José Ramón Ruiz. I la tercera? Bé, he pres nota amb l'ajuda de Paco, que té una memòria prodigiosa. Un bloc de 3 primeres intervencions. Paco Alcalá, després José Ramón Ruiz y Ricardo Miralles. Bé, Paco, quan vulguis. Sí, mi pregunta sería, algunos de los problemas que se han puesto de manifiesto, seguramente los más fundamentales, llevan ahí muchos años, ¿no? 30 años o algo así, ¿no? Desde el funcionamiento del Estado de las Autonomías. Entonces yo preguntaría, primero, ¿cuál es el diagnóstico de por qué llevamos tantos años sin solucionar cosas que en sus aspectos básicos la mayoría de los expertos siempre han dicho lo mismo, ¿no? ¿Por qué llevamos tantos años así? Y la siguiente cuestión sería, ¿y por qué, cómo ahora puede ser esta la buena y finalmente solucionarlos? ¿Qué es distinto ahora o de qué manera distinta se podría llevar la negociación para que finalmente arreglásemos alguna de estas cosas que llevan tanto tiempo ahí? Molt bé, magnífiques preguntes, molt concretes i punyents. José Luis Ruiz. Hola, la meva intervenció simplement ve a continuació de l'anterior. Jo crec que connecta perfectament i és manifestar un dubte i és, en tota aquesta discussió sobre les reformes del sistema de finançament autonòmic, jo sempre he tirat a faltar en tot el ventall una possibilitat. I la pregunta és per què. Aquesta possibilitat és, i la pregunta, per què no entra en el xoc de les possibles reformes el concert per a tothom i començar a discutir sobre el cupo de les 17 noves acords de concert? Ricardo? Sí, soy. Gracias, consejero. Soy Ricardo Miralles, director de Economía de la Confederación Empresarial Valenciana. Una observación y una pregunta. En primer lugar, agradecer las magníficas ponencias. Y la verdad es que me ha encantado, hoy me ha sorprendido parcialmente la intervención del profesor Rosselló, porque lo que veo es que no hay un proceso de negociación, hay una tutela por parte del Estado central a la hora de destinar o de decidir finalmente lo que va a ser el sistema de financiación, como observación. Y la pregunta, en primer lugar, va directamente al profesor Zabalza, pero luego a nivel general. No sé si entiendo bien que usted dentro de su modelo, cuando usted propone la I asterisco, parte de una armonización fiscal, aunque entiendo que no, porque la verdad es que el margen de maniobra que tiene IRPF pues tampoco va muy allá. Pero en cualquier caso, hago la pregunta a todos los ponentes. ¿Cuál es su opinión con respecto a una armonización fiscal para todas las comunidades autónomas, para que de verdad tengamos un mercado único interior, que es lo que se espera a nivel comunitario, pero que aquí sigue sin existir? Hay ventajas fiscales y hay movimientos de capitales y de personas físicas de una comunidad a otra justamente por esta problemática. Gracias. Bé, pues comencem. Sí, Toni. A veure, sobre la cuestión del concepto normativo, ¿no? La I estrella. Vamos a ver, no se trata de una armonización, o sea, lo que hay es una base fiscal cedida. Entonces, dada esta base fiscal cedida, el sistema, el Estado, en definitiva, dice cuál es la base, la definición de la base imponible estándar y cuál es el tipo estándar. Esencialmente lo que te está diciendo es, usted, comunidad autónoma, con esta base fiscal que le he pedido, le exigimos, entre comillas, que por lo menos alcance la recaudación asociada a esta base imponible estándar y a estos impuestos. Usted puede hacer lo que quiera, puede sobrepasar este estándar, en cuyo caso euro por euro va a tener más recursos que los normativos, o puede tener una política más laxa. Hay algunos casos en donde se pueden variar las tarifas y en tal caso va a tener una recaudación menor que la estándar,
y entonces también va a perder euro por euro esta cantidad de recursos. O sea, no hay armonización ahí, es simplemente de los distintos tributos se define un estándar. Y es verdad que hay figuras tributarias en donde este estándar es más fácil de definir, como por ejemplo el IRPF, que otras, como por ejemplo el impuesto de sucesiones y donaciones, en donde, bueno, pues como estableces un poco el número de defunciones y las herencias que van a haber y tal, eso es más difícil, ¿no? Pero bueno, esta es la idea, o sea, no es una cuestión de armonización. Y luego sobre la cuestión, la segunda pregunta, armonizar, bueno, es que armonizarlo todo iría en contra de lo que es la autonomía tributaria que en principio se supone que deberían tener las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, precisamente, fijado este estándar, tienen libertad para ir arriba o abajo de este estándar. Esto es lo que le da a las comunidades autónomas la capacidad para, a través de su gestión, poder obtener más recursos o menos recursos que los que fija la normativa. Otro caso distinto es el que yo he mencionado en lo que hace referencia al impuesto de sucesiones y donaciones y al patrimonio, que ahí sí creo que, y esto sería una pérdida de autonomía, evidentemente, pero creo que por la experiencia que tenemos de los últimos años, en donde ha habido mucha competencia fiscal, pero claro, es que estamos hablando de la base imponible. Es una base imponible fácilmente trasladable simplemente cambiando la residencia, y para gente muy rica, este engorro puede ser rentable, y yo conozco a gente que tiene residencia en Madrid porque ahí prácticamente no paga, creo que no paga patrimonio y paga muy pocas. Entonces, yo creo que eso se habría de evitar, porque estas dos figuras, que yo creo que son importantes, sucesiones y donaciones y patrimonio, corren el peligro de desaparecer, ¿no? Pero la idea de un mercado totalmente único y totalmente uniformizado no va con la autonomía que se supone que deben tener las comunidades autónomas, ¿no? Pero igual me quedo aquí. Sobre la cuestión del cupo para todo el mundo. Es que el cupo para todo el mundo, el cupo es una anomalía, y ya, bueno, que lo tenga el País Vasco y Navarra, mira, suponen entre las dos un 8% del PIB, pero no lo pueden tener todas las comunidades autónomas. Es más, aunque solo fuera Cataluña quien accediera al cupo, esto crearía un desequilibrio muy grande. Y por una razón importante, porque sacaría de la base fiscal que puede utilizar la Administración Central los impuestos más importantes. Bueno, los sacaría todos, evidentemente. Y por lo tanto, claro, la Administración Central tiene responsabilidad sobre la gestión del ciclo económico y le interesa tener bajo su gestión, bajo su control, los impuestos que precisamente son más potentes y tienen más capacidad para poder incidir en el ciclo. O sea que haríamos una cosa que no lo ha hecho ningún país, y le haríamos un flaco favor a uno de nuestros gobiernos, que es la Administración Central. A mí me interesa que mi gobierno central tenga los instrumentos adecuados para cumplir con sus competencias. Me interesa mucho, claro. Toni, perdona, que també vull que contestes tu, per què, la primera pregunta que ha fet Paco, per què ha tardat tants anys, per què sempre diem coses paregudes i aquesta insatisfacció, per què ara pot ser un moment diferent? La primera pregunta, bueno, a veure, jo crec que l'evolució no ha sigut lineal, no és que hi hagin hagut problemes i sempre hagin estat aquí o la cosa. No, jo crec que hi ha hagut problemes, però s'han anat identificant i cada vegada n'hi ha menys. Per exemple, abans el problema era que més o menys teníem una idea. Jo vaig participar en els dos primers models. I els models eren essencialment el model que he posat aquí a la pissarra, el model bàsic d'igualació de la capacitat fiscal. Però què passava? Passava que després que tenies el model, i que per cert, Joan, les negociacions aleshores et puc assegurar que eren molt més transparents. De fet, la proposta la teníem tota perfilada amb un document bastant llarg, i alguns
Con la pregunta de Paco, no sé si esta vez va a ser mejor, ¿no? Pero tenemos que intentarlo. O sea, la esperanza es lo último que se pierde. Yo creo que algo de esperanza sí podemos tener, porque en realidad estamos hablando de un sistema muy joven. O sea, llevamos 25 o 30 años en el negocio de construir un Estado federal y estas cosas llevan su tiempo. O sea, que supongo que con el tiempo iremos aprendiendo a hacerlo cada vez mejor y si ahora le damos un pequeño empujón, tanto mejor, ¿no? Lo del cupo. A ver, el cupo hay dos cosas. Uno sería un cupo ideal, bien diseñado, que permitiría incluso una cierta redistribución. Eso podría ser factible, pero sería un cambio total y absoluto en la naturaleza del Estado español. O sea, seríamos una confederación. Y a la mayor parte de los españoles eso no nos hace mucha ilusión. Es un sistema raro de relación con tus gobiernos en el que el gobierno federal no tiene instrumentos propios, depende de lo que le quieran dar las comunidades autónomas. Eso no funciona bien, sabemos que las confederaciones son un modelo de Estado inestable, que se tiende a romper rápidamente o a no hacer nada y por lo tanto no es buena idea ir por ahí. Eso con el mejor de todos los cupos posibles. El cupo que hay en la realidad tiene dos problemas adicionales. Uno, que no redistribuye y por lo tanto si vamos a ese modelo, a quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga y los que están por debajo de la media pues seguirán por debajo de la media toda la vida. Y la otra es que tal como está calculado el cupo, si intentamos aplicar los mismos parámetros a todos, hay que cerrar el Estado porque no se cubren ni una ínfima parte de los costes totales de los servicios centrales, o sea que es imposible. No todos podemos tener el doble de la media, por definición, ¿no? Me quedo ahí. Bien. Joan? Jo respecte al del cupo, el d'harmonització em sembla que l'Antoni ho ha comentat. No sé si ara... Se suposa que està connectat, però no sé si sona. Respecte al... ¿Seguro que está conectado? Sí. Ha de escuchar la veu, Joan. Gasta energía vocálica. Tampoco se me oye bien, ¿no? Es que tenéis que hablar bien un poco. Aquí. Mirarse a sí mismo. Entre la tecnologia i la timidesa no se m'assent, però respecte a les darreres qüestions em sembla que ha quedat prou clar que el cupo... A més, hi ha un estudi fet fa molts anys que feia l'extensió del cupo a la resta de comunitats autònomes i el que deia l'Àngel, la barraca l'havien de tancar perquè així com s'està aplicant no tenia el més mínim sentit, no? Respecte a la pregunta, jo diria que mai serà el definitiu. Recordava aquella campanya del Barça que sempre deia que aquest any sí que guanyarem alguna cosa
i no la guanyava mai, fins que va venir després i van guanyar tot de seguida. Quan el somni es compleix, el poeta ja no té res a escriure. Això és el mateix. Aquí, arribar a un acord d'un model de finançament entre comunitats autònomes on els governants d'una banda, els de l'Estat i els de 17 comunitats autònomes van canviant cada 4 anys, que això és positiu, no ho dic com algo negatiu, és molt difícil perquè a més ve condicionat pel cicle, perquè si ho recordeu també part de les modificacions del model han vingut en una situació, per exemple el del 2009, que la situació exigia que s'introduïssin diners dintre del sistema, no? Es va fer d'una manera o d'una altra, és igual, però era peremptori fer-ho. Però el 2001, 2, 3, 4, quan el model va anar funcionant, la gent estaria mínimament contenta fins que va venir un increment poblacional i la gent començava a veure que a mi les necessitats m'augmenten més ràpid que els ingressos. Vull dir que és impossible pensar en un model ideal i durader durant el temps. I després, per què no s'arriba a un acord? Molt fàcil, perquè quasi és un joc de suma zero. El que te donen a tu li prenen a un altre. A menys que l'Estat hi posi, però encara que l'Estat hi posi, que això, per exemple, té a veure amb la gradualitat, tots ells tres que han fet propostes, tots han parlat de gradualitat, el qual té sentit. Però gradualitat, al final, el que acabes dient és que durant X anys tu seguiràs tenint una situació, una posició de privilegi respecte a mi. I d'aquí 4 anys qui hi haurà? Hi haurà el mateix governant o no? Si el model s'ha d'actualitzar, que una cosa és el canvi de model i l'altra és l'actualització del model, serà inevitable una altra vegada que qualcú digui, ja està bé, ja es porten 4 anys així. L'Àngel deia, home, hasta que sea necesario. Quan diu, bueno, són 30 anys que necessitem, o 25, o 5, o 4. Aquesta situació de discriminació seguirà existint per molt que l'haguem acordada. Però el qui vengui després no té per què respectar, hauria de fer-ho, però no té per què respectar el que s'hagi acordat abans. Vull dir que això és una qüestió dinàmica. Mai un pot pensar que tens un model que és estàtic i perdura en el temps. Altres països, potser no són tan efusius ara de negociar, potser són més sensats, potser aquesta ciclicitat tant electoral com econòmica la tenen més resolta, però aquí a Espanya jo dubto molt que s'arribi a un model que sigui el permanent. Quants en portem de models permanents? Perquè cada proposta que hem fet proposta de model definitiva del model de finançament. No ha estat mai definitiu. Supos que deu ser l'essència mateixa de la política, però jo no crec que ho vegis tu i segurament tampoc ho veuré jo, o no ho veuré cap dels dos. El definitiu. Paco. Muy brevemente, en relación a la pregunta de Paco Alcalá, ¿por qué tendría ahora que solucionarse, ¿no? Bueno, hay una buena razón, y es que en el último periodo los problemas se han hecho más graves y por tanto la evidencia de los costes de no abordar el fondo de los mismos es mayor para todos, en particular para todas las comunidades, porque durante estos años todas las comunidades se han enfrentado a una buena parte de las deficiencias del modelo, por ejemplo, a las que tienen que ver con la escasa capacidad del modelo para ofrecer unos recursos mínimamente estables para prestar servicios en las que las necesidades de gasto son bastante estables como mínimo, ¿no? Entonces, claro, es verdad que en ocasiones uno piensa, observando la dificultad que tiene este país en estos momentos para abordar un conjunto de problemas muy graves, no permite ser optimista, ¿no? No permite serlo. Yo esto creo que hay que reconocerlo, pero debería ser un incentivo. Bueno, sobre las otras dos preguntas, la verdad es que no tengo mucho que añadir, ¿no?, a lo que ya se ha dicho, con lo que estoy bastante de acuerdo. Yo creo que el concierto es difícilmente generalizable. Tendría que ser no solamente un concierto generalizado, sino otro concierto muy distinto del actual. Y eso, sería muchísimo más difícil que esperar que el sistema de financiación autonómica fuera revisado en la dirección que estamos hablando, ¿no? Y por otra parte, entre esos cambios tendría que conseguirse que fuera un concierto en el que las transferencias de solidaridad necesarias para asegurar, para compensar las sustanciales diferencias de capacidad fiscal
fueran de una intensidad mucho mayor que ahora, ¿no? Por tanto, yo creo que es un objetivo con muchísimos más riesgos que ventajas potenciales. Muy bien. Segon bloc. Gregorio. José Vicente. Sí. Antonio. Mira, perdoneu, però és el segon bloc. Ara hi haurà un tercer bloc, no se preocupeu. Vinga, Gregorio. Gregorio Martín. De la Universitat de València. No sé si tinc que dir que vinc de l'acadèmia com a catedràtic retirat o que vinc de la premsa com a escrividor en Levante, però en qualsevol cas interessa el debat. Tres preguntes. La primera, al senyor Rosselló, no he vist cap tipus d'autocrítica a la manera de produir-se. Necessitem autocrítica per poder raonar en el futur. I per tant, a part de lo dolents que són els de Madrid, pues convendrien això d'una manera per ajudar a una solució. El siguiente es para el profesor de la Fuente. Gracias por el documento de S'Agaró. Muchas gracias. Y me gustaría que ubicara tres elementos que en el marco de este documento. Primero, efecto de la deuda, que no lo he visto reflejado en su momento ni en el que nos han ofrecido aquí. Segundo, se habla de una resolución del FLA, pero bastante milagrosa. ¿De acuerdo? El FLA ha jugado un determinado papel, ahí está incrementándose y ojalá se incremente el próximo mes para bien de todos. Y tampoco se trata que en estos momentos la Comunidad Valenciana en particular, que tiene el 71% de deuda en manos del Ministerio o del Tesoro y Madrid el 20%. Estos tres temas, por favor, si los podría ubicar en su razonamiento porque nos ayudaría a entrar en el debate. Y el tercero es para el profesor Pérez, que me ha parecido que su solución implicaba volver a una financiación finalista. ¿De acuerdo? Y por lo tanto esto tiene un impacto. Y es que la capacidad de autogobierno de las autonomías se reduce en cuanto venga una asignación finalista. Podría ser otro punto para el debate. Muchas gracias. González, president de la CIERVAL, de la Confederació dels Empresaris de la Comunitat Valenciana. On està? Buenos días. Yo quisiera escucho atentamente la exposición de los intervinientes en la primera parte, pero a mí me parece que el núcleo de la cuestión es que deberíamos empezar por una... Va a ayudar mucho en lo que voy a decir a continuación, pero la decisión sobre estas cosas es básicamente, creo yo, una decisión política. Si todos los que tienen que intervenir están de acuerdo en aceptar algunos principios, es seguro que se encontrará un sistema técnico de poder aplicar esos principios. Pero es que el problema, me parece a mí, es que no están de acuerdo con esos principios. En primer lugar, yo quisiera decir en qué afecta a las empresas la situación de la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, que ni el señor Montoro discute. Bueno, como no hay dinero, todo aquello que la Administración Pública puede hacer en favor de la innovación, de la competitividad de las empresas, de la internacionalización, etcétera. Estamos de acuerdo con cuáles son los problemas, qué es lo que hay que hacer. Las empresas están funcionando razonablemente bien, han salido de la recesión, pero se echa en falta ese apoyo de la Administración para que eso vaya más a prisa. Si hemos sido capaces de hacer todo eso, a poquito apoyo que tuviéramos de la Administración haríamos mucho más. Y eso ayudaría a resolver lo que me parece que es el problema fundamental, no solamente de la Comunidad Valenciana, sino de toda España. Si la Administración tuviera fondos, que no tiene, yo los reclamo cada vez que emplee dinero en eso, sabiendo que es que no los puede emplear, que existe la voluntad de emplearlos, pero que no los tiene, para apoyar la innovación, para apoyar la internacionalización, para apoyar una política que permitiera ganar tamaño a las empresas, que es una de nuestras debilidades. Sin duda, eso produciría un crecimiento mayor, una productividad mayor y el empleo crecería muchísimo más. Y el gran problema de este país de momento
si no resolvemos el problema de la reducción del empleo, no va a haber solución al problema del déficit, porque los números simplemente no dan. Si bajáramos a la cifra que teníamos antes de que empezara la crisis, que tampoco es una cifra para echar cohetes, pero estamos hablando del 8 o 9%, pues estaríamos hablando de 2 millones más de personas que cotizan, que pagan IRPF y que al mismo tiempo no consumen seguro de desempleo, con lo cual eso ayudaría mucho también a resolver el problema de la financiación autonómica. Pero al final es un problema, es una pescadilla que se muerde la cola. Como no están los fondos, eso no se produce, y como no se produce, pues no hay fondos para hacerlo. Yo no creo que haya solución para el problema de la Comunidad Valenciana si no es en el contexto de España. Yo creo que eso han estado todos de acuerdo, que el sistema que tenemos ahora es malo, yo creo que también hemos estado todos de acuerdo. Y yo quisiera decir que un sistema que no se puede explicar o que no se puede entender es que es malo. No le demos más vueltas. Y siempre me ha hecho mucha gracia aquello que dicen, este profesor sabe mucho, lo que pasa es que no sabe explicar. Generalmente es que no sabe, y por día así es muy difícil de explicar. El sistema es muy complicado, es muy opaco, y por tanto a la gente no se le puede convencer. Vaya usted y dígale a un valenciano que recibe él personalmente la financiación del Estado 700 euros menos que otra comunidad autónoma en España. Cojo la máxima. O 600 euros, la diferencia es brutal. No lo va a entender, no lo va a entender. Entonces, hay que ir a un sistema que sea simple, que se pueda explicar. Y yo no veo ninguna razón por la cual tenga que ser complicado. Tiene que cubrir los elementos básicos, lo que se ha hablado repetidamente, educación, sanidad, protección social, y es cuestión de elaborar un catálogo de qué es cubrir esas cosas, para que no haga cada uno una interpretación. Y hoy en día todo eso es medible. Y hay que poner encima de la mesa el pastel de impuestos, el pastel de ingresos completo, incluyendo los del Estado e incluyendo el gasto que hace el Estado. Todo es medible. Entonces, sabemos lo que cuestan las Fuerzas Armadas, sabemos lo que cuesta tal, sabemos lo que tal. Por tanto, no debe ser tan complicado, pero tiene que estar en ese contexto. Yo no soy optimista a corto plazo. No he oído a ningún líder político de los 4 partidos que han sacado resultados, los mayores resultados, buenos no ha habido ninguno, pero los menos malos, que haya, ni siquiera durante la campaña electoral, que los políticos tienen mucha afición a decir cosas que luego se cumplen o no se cumplen, ni siquiera que haya adquirido un compromiso mínimamente enérgico de intentar abordar este problema. Por tanto, preparémonos para soluciones intermedias que permitan que la Generalitat pueda funcionar durante 2 o 3 años, porque yo no creo que se vaya a resolver antes, suponiendo que se ponga en marcha el proceso para que se resuelva. Tenemos el FLA, pero es que el FLA, tal y como está planteado, es una trampa. Partiendo de la base de que yo no le doy a usted lo que le debía dar, le presto el dinero y así, en lugar de debérselo yo a usted, usted me lo debe a mí. Yo creo que eso podría resolverse con cierta facilidad haciendo la transferencia del dinero a cuenta de esa infrafinanciación, por supuesto a tipos de interés cero. Y la otra cuestión que hay que hacer es que hay que recaudar más. Nosotros recaudamos por IVA alrededor de 60.000 millones de euros, más o menos. Francia recauda el doble, y no es el doble del PIB, ni es el doble de la población. Y Alemania recauda 3 veces y pico más que nosotros, y tampoco es 3 veces la población de España. Ahí tenemos un problema. Hay que recaudar más, y si no se recauda más, difícilmente vamos a poder repartir. Gracias. Presidente Antonio Mira Perceval. Cindy de Contes. Sí, antes no había pensado pedir la palabra, pero a la vista de algún comentario que se ha hecho sobre la inevitable inestabilidad o brevedad de los modelos, yo creo que eso habría que quitárselo de la cabeza. Yo, aparte de ser síndic de Contes ahora, participé en la reforma de la financiación de las diputaciones, y a mí me quedé perplejo cuando supe que en el modelo anterior la población que se utilizaba para asignar determinados fondos era del año 99 y era esa. Y yo no me lo podía creer, porque yo venía de una negociación de las diputaciones que éramos no los hermanos menores, sino los
Nosotros negociamos que la población era la de cada año. El censo a 1 de enero era la que se utilizaba. El modelo de financiación de las diputaciones, con algunas modificaciones, pues es prácticamente el que se negoció en los años 90. Yo lo que no sé es por qué no hemos de aspirar a un modelo de financiación de las diputaciones, perdón, de las comunidades autónomas que tenga aspiración de estabilidad en el tiempo. ¿Por qué tenemos que revisarlo cada 5 años? ¿No? En mi opinión, habría que ser ambiciosos en ese sentido y además hoy ya en la mesa se han puesto sobre la mesa elementos que yo creo que contribuirían a ellos. Por ejemplo, el fondo de reserva, que permitiría hacer que el ciclo no fuese tan mordiente en las finanzas de las comunidades autónomas, la distribución vertical del gasto, que haga que todos nos sintamos solidarios en el reparto del déficit cuando lo hay, o de contribuir a ese fondo de reserva, etcétera. Y hay un elemento fundamental que es la asignación al reparto. Yo creo que hay que hacerlo de una manera más equitativa y teniendo en la cabeza un periodo de adaptación, que en el caso de las diputaciones lo hubo. Es decir, es verdad que al final se transigió con un tema, bueno, pues aquello que, bueno, nos sentimos razonablemente cómodos, vale, pues bien, pero se cambió un sistema absolutamente disparatado en el reparto por uno razonablemente mejor. Es verdad que hubo un periodo de transición. A nadie de repente se le quitaron los recursos que tenía y bueno, pues se pudo hacer. Es verdad que eran momentos diferentes. Había inflación, había crecimiento económico, lo cual permitió que esa transición fuera más fácil. Pero si no, hay que hacerlo de alguna manera. Es decir, a lo mejor lo que ocurre es que esa disminución, pues a unos les toca menos y a otros más, no lo sé. Pero hay que hacerlo y hay que abordarlo. Pero en mi opinión, no hay que pensar que vamos a negociar un modelo para 5 años. Deberíamos intentar aspirar a hacer un modelo que tenga duración en el tiempo y que la gente se sienta cómoda con él. Nada más. Per l'altra banda, Paco, com eixes tu ara? La pregunta concreta de Gregorio Martín. La proposta no és que el finançament per a serveis públics fonamentals siga finalista. La proposta és que els recursos disponibles per les diferents comunitats per a cobrir els serveis públics fonamentals estiguen anivellats. I després la decisió entre els serveis públics fonamentals o els altres continuaria adoptant-se en tanta llibertat com fins ara. No s'està proponent, ni hi ha necessitat, ni hi ha per què vincular-la absolutament a l'esquema que és posat a la condicionalitat. Jo començaré fent autocrítica, que sembla que no he fet, el qual m'estranya perquè me'n record que ja la darrera frase que he dit parlava de lleialtat institucional. I quan he parlat de lleialtat institucional he dit que havia de ser bidireccional. Per tant, aquí hi ha la part de crítica a el que podien fer les comunitats autònomes. Això, per una banda. En segon lloc, és evident que hi ha d'haver no autocrítica en el model, perquè si jo no el vaig negociar, per què he d'assumir cap autocrítica al model? Vull dir, allà el que vam fer és dir que sí a el que te posàvem damunt la taula, excepte una cosa que no es va acceptar fins una hora abans d'entrar al Consejo, no? El qual tampoc no explicaré qui va haver. L'autocrítica de ser, sí, és cert que vam acceptar un model que tenia errades, sí, bueno, clar que sí, no, evidentment, però me dirà l'alternativa? No, jo te la puc dir. Sí, però l'alternativa era no entrar al model. Recorda el que va passar amb Andalusia, o un model, sinó que recordar un model va dir no, jo no juc. Al cap de 5 anys deia, torno-me el que no m'ho he donat durant tots aquests anys perquè jo me vaig equivocar. Vull dir, després cada de ser conseqüent en les seves decisions. Per tant, en aquell moment, Balears sortia beneficiat. Per això he dit, era molt fàcil per nosaltres i arribarem a la mitjana. Després de la mitjana, jo ho he dit aquí a València, ja podeu anar pensant que és el que ve després, perquè mai n'hi ha prou. Per tant, és cert que una de fer autocrítica perquè no es va aprovar un model, es va aprovar en base a uns recursos que arribaven, però que en aquell moment eren, necessaris, i dos, permetien en 2 o 3 anys un increment de 500 milions d'euros. El fet que Balears surti beneficiada no vol dir que el model no es pugui criticar, que
que és el que he fet jo. Per tant, hi ha que diferenciar les dues coses. Jo no critico el model des del punt de vista balear, jo critico el model, com han fet tots els altres, del punt de vista de la transparència, l'opacitat, el procés de negociació que hi va haver, etc. I després he dit que les comunitats autònomes, Déu-n'hi-do el que podrien fer des del punt de vista de lleialtat institucional. Per tant, aquesta autocrítica queda aquí. Després, només dues cosetes molt breus. Bé, això per qualsevol persona que hagi estat a pressupostos o un conseller d'Hisenda, dir que no hi ha diners no és cert. Diners n'hi ha cabassos. El que passa és que hi ha una qüestió de prioritats. I el que passa dintre de l'administració és que el pobre conseller d'Hisenda, i ja el director general de pressupostos ni en parlo d'ell, és l'oposició dintre d'una administració. Ell és l'oposició dintre del govern. I clar, això és la sensació de tenir un colador. Entra aigua i hi ha forats per tot. L'obra conseller d'Hisenda i els de pressupostos tapen forats, però és que n'hi ha més que dits tens a les mans. I en poden venir 3 mesos a tapar, que igualment no funcionarà. Per tant, aquí la qüestió que hi ha no és que no hi hagi diners, que també és cert que no n'hi ha, és que no n'hi ha per tot el que volem fer. I aquí ningú prioritza, i aquí és una de les qüestions que són més criticables, tant a les comunitats autònomes com a l'Estat en si. Perquè l'Estat el que ha fet, com deia vostè abans del FLA, home, ja t'ha donat un FLA, i els 10.000 milions que recaptava d'IVA i d'impostos especials, que també els paguen les comunitats autònomes igual que la resta, però que és a dir, no que me'ls quedo i te'ls deixaré. És a dir, de diners n'hi havia. Per què optar per una cosa o per una altra? Molt fàcil, per una qüestió de còmput de dèficit. Perquè d'aquesta manera l'Estat no li computava, o sigui, li rebaixava l'objectiu, el compliment de dèficit. És algo tan senzill com això. Per tant, d'aquí tot és un món de trileros que hem jugat uns amb els altres. Però de diners n'hi ha. I això vagi pendent. Si no, els demani a qualsevol director general de pressupost i veurà com li dirà que sí. I finalment, molt breu, que deia l'Antonio Mira, és desitjable que hi hagi un model permanent, però hem de ser conscients d'on vivim. Un país que durant tots els anys de democràcia no ha estat capaç d'arribar a un acord amb un model educatiu ni amb un model de sanitat, això d'aquí, això importa a les d'Hisenda. Però vivim on vivim, per tant hem de ser conscients que els acords en aquest país són una mica complicats. I això no vol dir que no s'hagi d'intentar, però hem de ser conscients que són una mica complicats. Només això. Sí. El tema de la deuda y del FLA. Voy a empezar por el FLA. Del FLA sí hablamos en Sagaró. Hombre, ¿cómo salimos del FLA? Yo creo que, pues despacio. La idea es empezar a cobrar intereses por el FLA, cerrarlo para flujos futuros o cerrarlo gradualmente. Si este año han sido, no sé, 20.000 millones, por decir algo, pues que el próximo no sea más de 10, el siguiente no más de 5 y después 0. Y cobrar intereses, y ir acercando los intereses a los de mercado para que las comunidades vayan volviendo a los mercados, que es donde tienen que estar en condiciones normales, no con préstamos del ministerio. Yo creo que eso hay que hacerlo. La deuda, ¿cuál es la pregunta? Después, vale. O sea, eso es cómo pensamos que hay que salir del FLA y que salir del FLA creo que es una necesidad a medio plazo, porque no es un instrumento muy autónomo cuando tienes el gobierno central que te está dejando el dinero y te está controlando todo. Es mejor que dependas de los mercados. Pero bueno, esa es una. El tema de la deuda no hablamos, o sea que no puedo dar la visión de Sagaró, puedo dar la mía. La deuda, hay la tentación de perdonar deuda y yo creo que sería un error, porque ya tenemos muchos problemas de incentivo. Las comunidades autónomas, hay un gráfico que yo creo que es muy revelador. Si uno dibuja la senda de deuda de los 3 niveles de la administración española, los ayuntamientos, el Estado y las comunidades autónomas, la senda de deuda del Estado y de los municipios ondula, que es lo que tiene que hacer. O sea, cuando las cosas van bien, baja la deuda, y después cuando llegan las vacas flacas, pues entonces hay que pedir prestado y se endeuda uno más. Las comunidades autónomas hacen así. O sea, nunca, jamás han ahorrado un duro. Y esto revela que tienen unos incentivos para gastar más de la cuenta, porque saben que después van a Madrid y se lo acaban dando. Entonces, tenemos que acabar con eso de alguna forma. O sea, la restricción presupuestaria de las comunidades autónomas, igual que la de todo hijo de vecino, tiene que ser dura. Tiene que saber, hay esto y nada más.
Y entonces tendremos un cambio cualitativo en el comportamiento de las comunidades. Tienen que afrontar la desagradable idea de que si quieren gastar más se lo tienen que pedir a sus votantes y a lo mejor se enfadan y no les votan. Y es la única forma de que haya un límite al patrón de más gasto, porque si no tienes ese freno político al gasto, pues siempre quieres más, ¿no? O sea, vas a seguir pidiendo más y esto no converge. ¿Cuál era la objeción al cierre del FLA que planteábamos? Sí, que para hacer frente al FLA, sí. En este momento las comunidades autónomas no tienen recursos. Esto es un hecho. Bueno, no tienen recursos, esto... Parece, tiene usted algo señalado, de que yo estoy dispuesto a soportarlo. Por lo tanto, estamos ante una situación extraordinaria. Pero estábamos en una situación extraordinaria hace 3 años, con los mercados cerrados. Ahora es menos extraordinaria. Y esto de que... Tenemos un problema a resolver hoy. Bueno, el problema... Me gustaría saber si esto se ha pensado. Si el problema es que vamos a poner intereses al FLA, que me parece legítimo, asumamos las consecuencias, pero no lo pongamos aquí como una cuestión académica en un árbol de decisión. Yo no lo pongo como una cuestión académica. Porque la discusión y el debate, perdón por seguir, es un debate importante. Valencia lo está sufriendo. Podría haber preguntado cuál es el peso de todos los sinvergüenzas que hemos tenido aquí y de toda la situación que está sobre nosotros. Pero estos están en la cárcel. Nosotros tenemos un problema ahora. Y no sé cómo llegaremos a fin de año. Bueno, a ver, aquí hay varios... Entonces dependemos del FLA y el FLA va a incrementar la deuda y el 70% del FLA está en manos de nuestra administración central. No he visto ninguna propuesta en esto que tiene una determinada gravedad. Perdonadme, porque habéis notado que soy de Mediterráneo. Bueno, Mediterráneos somos todos o casi todos. A ver, aquí hay dos problemas. Hay uno que es hay que arreglar el sistema de manera que reparta de una forma equitativa y eso supone que Valencia tiene que recibir más dinero. Cuanto antes se haga mejor, pero mientras tanto hay que ir tirando. Entonces, a las malas pues habrá que subir impuestos. Si no les llega habrá que subir impuestos. O si no habrá que recortar. O sea, la idea esta de que alguien me va a regalar a coste cero lo que me falta, pues mira, lo siento, pero los Reyes Magos no existen. No se defiende esto. Bueno, el problema crítico que hay en estos momentos. Si hay alguna visión de César ahí. Perdón, Bueno, vale, d'acord. Tercer bloc. Ah, perdó. Falta Toni, sí. És que estic mirant l'hora i és la 1:05. Perdona, Toni. Yo quería decir algo sobre la deuda también. De hecho,
Porque, o sea, las comunidades autónomas que tienen más o menos la mitad del pastel, las comunidades autónomas que tienen la mitad del pastel tributario, porque ellas son incapaces de soportar o devolver una deuda que es bastante menor que la del Estado, que tiene la otra mitad. Es que cuando hablamos de, bueno, que lo pague el Estado, parece como si el Estado tuviese una máquina de hacer billetes, ¿no? O sea, al final sale todo del mismo sitio, es de los impuestos que pagamos todos, y tendremos que tener el sistema que podamos pagar entre todos. No podemos garantizarles que, independientemente de la evolución de los recursos tributarios, vamos a darles un 2% más todos los años para sanidad y educación o lo que sea. O sea, a mí esto parece que se te olvida. Pero se te olvida. Bueno, pero no, o sea, no veo factible Estás olvidando la otra parte. El Estado también tiene sus problemas de su restricción presupuestaria y tiene mucho más deuda que las comunidades. No, pero vamos a ver. Aquí ha habido una gran crisis. Sí, pero y esa gran crisis para todos, nos ha perjudicado a todos, claro, a todas las administraciones. Entonces, de lo que se trata es de hacer frente a las consecuencias de esta crisis. Y entonces lo que estás diciendo es que la pague el Estado. Lo que estoy diciendo es que el lugar adecuado para hacer frente con las menos distorsiones posibles es la Administración Central del Estado. Primero por una cuestión de transparencia. Creo que este episodio se debe a un defecto del sistema, un defecto de diseño del sistema, y por lo tanto que no debería atribuirse a él. Pero segundo, porque en términos proporcionales tiene mucho más margen el Estado que las comunidades. ¿Por qué? Pero las comunidades autónomas, el problema es que tienen que gestionar también el suministro, la provisión de estos servicios esenciales y que inciden tanto en lo que es la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? El Estado tiene que pagar las pensiones y el desempleo, Tony. Creo que les estaríamos pidiendo demasiado a las comunidades autónomas que hicieran las dos cosas a la vez. Pero es que además, no solo les estaríamos pidiendo demasiado, sino que tendríamos que hacer algo para posibilitar eso. Entonces tú lo que estás diciendo es, bueno, démosles a ellos una sobrefinanciación, una transferencia especial destinada al saneamiento. No, bueno, es lo mismo. También la podemos administrar desde la Administración Central. Y ahí entro en otra cuestión que creo que es muy importante. A raíz del Estatuto de Autonomía de Cataluña y a raíz del diseño del Fondo de Garantía de la Ley 22 de la reforma del 2009, tendemos a compartimentalizar recursos. Entonces, yo no tengo nada con segmentar recursos, no tengo nada. Pero si queremos segmentar recursos de verdad, tenemos que ir a un sistema como, por ejemplo, el sistema americano. El sistema americano no sirve, no existe un sistema de financiación como el que entendemos aquí o el que se entiende en Canadá o en Australia. Pero eso no quiere decir que no haya transferencias. Al contrario, hay una serie de programas. Un programa, por ejemplo, un ejemplo típico es el programa de transferencias para la educación pública, que pues es un programa de transferencias como las que estamos discutiendo aquí, pero con una diferencia. Son recursos finalistas. Los recursos finalistas están asociados a
unas condiciones de performance por parte del receptor y de controles muy rigurosos respecto a que estas performances están cumpliendo. Por cierto, los receptores no tienen por qué ser ni siquiera los estados, pueden ser, de hecho son autoridades educacionales muy poderosas, pero que son administraciones distintas, pero territoriales, ¿no? Entonces, bueno, si queremos aumentar... Pero eso que tiene que ver con la deuda. Perdón, acabo. Pero tengamos en cuenta una cosa, que políticamente las comunidades autónomas no están acostumbradas a ello. Las comunidades autónomas, estoy seguro, defenderán como gato panza arriba su autonomía de gasto, y cualquier dirección coherente, cualquier cambio coherente en esta dirección sería, para hacer real esta segmentación, sería establecer mecanismos para que estas transferencias fueran estancas, para que estuvieran sometidas a la correspondiente exigencia de que se dedicaran a lo que están, para lo que están concebidas y con los controles correspondientes, ¿no? Y que, cuidado, que esto de la segmentación está bien pero es retórica. Con dinero que es fungible no es posible que esto cambie ningún tipo de comportamiento, ¿no? Incluyan otras cosas, ¿no? Estamos de acuerdo, pero ¿qué tiene que ver con la deuda esto? No, era otro punto. Ah, vale. No, sí que tenía que ver, porque he entendido yo que habías propuesto, cuando más o menos estabas convencido de que necesitarían más dinero, además del que necesitan para la educación y la sanidad y tal, dices, bueno, pues démosle algo adicional, pero para que vayan devolviendo la deuda. ¿Has dicho algo así? ¿No has dicho algo así? Digo, no, ahí ya tienes una compartimentalización que no lo va a aceptar la gente. No, pero no es eso. Pero algo así he entendido que decíamos. Lo que habría que darles es más instrumentos. La propuesta era darles la capacidad de subir un tramo del IVA y los especiales. Entonces, si realmente necesitan más dinero, que suban los impuestos, pero lo tienen que subir ellos. O sea, lo que no puede ser es que lo suba el Estado y les dé el dinero, porque entonces no hay coste político de gastar más. Pero eso sube la presión fiscal global. Bueno, pues mala suerte, pero habrá que pagar lo que... No, bueno, pero que lo haga el Estado, si ha sido el Estado... Porque el Estado ha fallado en el diseño del sistema. Mira, Tony, no me cuentes historias. No te cuento ninguna historia, El hecho es muy real de lo que está ocurriendo. ¿O crees que las comunidades autónomas están todas con el bolsillo lleno de dinero que les rebosa? Pero no es culpa del Estado y no de ellas. O sea, la culpa está muy repartida entre todos. Esto de que como el Estado ha fallado, pues que lo pague, que son 150.000 millones y si no los tiene que los pinte, pues macho. No, cuidado, no tienen por qué ser 150.000 millones. Bueno, estás hablando de la cifra global que di. Sí. Bueno, esa cifra global es una cifra sobre cuál ha sido el efecto de la recesión, partiendo de los niveles a los que las comunidades autónomas estaban en el 2007. Yo lo único que me interesaba era ver el efecto de la recesión. El efecto en términos relativos está claro que da la medida, del orden de un 18% es la subfinanciación. Pero es evidente que en términos cuantitativos, y ahí estamos hablando de los 150.000 millones, el cálculo este depende del punto inicial. Y el punto inicial, el punto de 2007, debido al ITE, estaba ya hinchado, porque a lo largo de toda la expansión los impuestos fueron muy rápidos, crecieron muy rápidos y por lo tanto esto está hinchado. El problema es en términos porcentuales si ha habido o no ha habido una subfinanciación. Y no tengo ninguna duda, la ha habido y del orden de un 18%, que es brutal, que es muy grande. ¿Pero relativo a qué? O sea, es que esto de calcular la subfinanciación relativo a un estándar que no tiene nada que ver con lo que el tamaño del pastel, pues no puede ser. Hombre, es relativo al mantenimiento de la provisión de servicios con respecto a un punto de partida. Claro, pero es que no hay nada que nos garantice que vamos a poder sostener eso si no crece la economía. Entonces no hay un derecho divino a un nivel determinado. No, pero por eso digo que lo que importa es entenderlo en términos relativos. El nivel es lo de menos. Vuelve a repetir el ejercicio no desde 2007, sino por ejemplo de 2002. Yo no lo hice porque no tenía datos sobre los índices de necesidades. Y te saldría lo mismo. Probablemente una sobrefinanciación durante la expansión
y una infrafinanciación durante la crisis. De lo que se trata es de vamos a dejar que hable otra gente. Sacar esta... Hi ha un senyor que com a mínim tindrà una pregunta, però només una cosa. Aquí sembla que les comunitats autònomes, i jo estic d'acord amb la Fuente Nájel en aquest cas, i no és sempre així, però els municipis han arreglat la seva situació. Els municipis i les diputacions i els consells insulars, almenys a Balears, la situació de què disposen no té absolutament res a veure amb la de les comunitats autònomes. En part perquè és que la normativa que regula les hisendes locals els obliga a que si tenen un resultat pressupostari o un romanent de tresoreria positiu, dedicar-lo a matar deute. A les comunitats autònomes no existeix això. I aleshores què fan les comunitats autònomes? Doncs, bueno, si tenen la possibilitat de que tenen algun recurs, el gasten, però no el van a matar. I estic parlant només de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors. Tu tens, per exemple, el Consell Insular de Mallorca ha tingut un resultat positiu de 37 milions d'euros, resultat pressupostari, estic parlant. Doncs han de dedicar 5 a tornar deute. El FLA, els municipis l'estan tornant, s'estan avançant el pagament del FLA. Els municipis estan matant el FLA abans del que els exigeixen. Qui s'ho creu no sap. I les comunitats autònomes, en canvi, això no existeix, no té sentit. Igual que els municipis ho poden fer, les comunitats autònomes alguna cosa haurien de fer en lloc de seguir tirant pel dret, augmentant la despesa. No, cada una parteix d'una situació diferent. Joan, què estàs dient? L'únic FLA que és segur i que no té qüestió és el FLA venciment del deute. L'únic FLA que no té... Jo no estic dient, jo estic dient... Estàs dient això. Hi ha comunitats autònomes que estan incrementant la despesa per sobre les regles de despesa i cada una parteix d'una posició diferent. Però el deute